En esta tarde vamos a estar hablando sobre Gálatas capítulo 2, verso 20. We're going to be speaking on Galatians chapter 2, verse 20. And it's something that has been taught wrong. Es algo que, este verso es algo que ha sido enseñado mal. Y es algo que se utiliza para justificar el pecado. It's something that is being used to justify sin or to justify the person who is in sin. O es algo que se utiliza para justificarse la persona que está en pecado. Okay, I'll read it both in Spanish and English. Okay, verse 20 says, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Okay, I'll read it in Spanish, lo voy a leer en español también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y no lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay, in order for me to explain both of these texts, I have to take the original, because in Spanish it's translated different. Para poder enseñar estas dos, tengo que enseñarlo en el español, porque el inglés está enseñando diferente. Okay. Quiero empezar con donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. I want to begin where it says, I no longer live, but Christ who lives in me. Okay, that's how it says, right? I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. That's what it says. Okay, so what Paul is saying to the church is talking to the church of Galatia, and he's saying that Paul is now dead. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Galacia es de que Pablo ya murió. Okay, conocemos que la persona primera de Pablo era un hombre llamado Saulo, no era Pablo. We know that the first person who died wasn't Paul, it was Saul. That was his first name before he became a follower of Christ. And what Paul is saying, I am dead. This person that you see is now dead. He was crucified together with Christ. And Pablo está diciendo, este hombre que tú estás viendo aquí está muerto. Fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo. So what he is saying is that if this person of Paul is now dead, and now Christ is the one who is living the life of Paul, then that person who is now living cannot be living in sin. Okay, so Pablo lo que está diciendo es de que si esta persona que ya murió fue crucificado y aún está viviendo, porque dice que ya murió porque fue crucificado, pero hay alguien viviendo la vida de Pablo, y esta persona es Cristo, quiere decir que esta persona que es Cristo ya no vive en pecado. If Christ is in you, if Christ is living your life, Christ cannot be living a life of sin. Si Cristo vive en ti, o en otras palabras, si Cristo está viviendo la vida por ti, porque ha sido crucificado, Cristo no puede estar viviendo tu vida en pecado. That can erase sin from your life. Okay? Eso borra el pecado de tu vida. So, just because you are thinking of sinful thoughts doesn't mean that you're in sin. Si tienes pensamientos pecaminosos o de pecado, no quiere decir que estás en pecado. Okay? When you fall into sin, then you are sinning. Temptation comes to everybody, but not everybody falls into sin. Todos pueden ser tentados, pero no todos caen en pecado. Okay? Eso es una diferencia muy grande, porque Cristo fue tentado, mas no cayó. Él venció el pecado con la palabra. Christ was tempted, but he did not fall into sin. He
he had the victory over sin through his own word. Okay, so what Paul is saying, even Paul says it, that to imitate him because he imitates Christ. Pablo dice que sean imitadores de él como él es de Cristo. So if we imitate Paul because he imitates Christ, that means that we also have to be imitators of Paul. Why? Because Paul is now crucified. Pablo dice que seamos imitadores de él porque él es imitador de Cristo. So, si somos imitadores de Pablo, quiere decir que nosotros somos también imitadores de Cristo. Y nosotros también hemos sido crucificados en esa cruz. O ya no hay pecado en nosotros. No puede haber pecado en nosotros porque estamos crucificados. That means that our bodies, if we have truly submitted our lives to Christ, Christ is living our life in our flesh, therefore there cannot be any sin in our life. Si nosotros estamos viviendo esta vida o hemos sido crucificados a esta vida, Cristo está viviendo nuestra vida en nuestro cuerpo, por lo cuanto no puede haber pecado en nuestra vida porque no hay pecado en Cristo. Okay? So that was one point that I wanted to make, but now this is the other point. It says, Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Okay, it says, live by faith in the Son of God. In Spanish, let me read it for you in Spanish. It's different. En español la palabra es diferente. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Okay? So in English it says, we live by faith in the Son of God. And in Spanish it says, I live by the faith of the Son of God. Okay? Lo voy a decir en español también. Porque en inglés dice que vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Pero en el español dice, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Okay? Lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener la fe que tenía el Hijo de Dios. Y a la misma vez tenemos la fe del Hijo de Dios. So what it's saying that is that we live this life by faith or living the faith that the Son of God had. And in the same time, we have to live the faith that he had. So it's two different things. That means that if we have the same faith that Jesus Christ had, we can overcome sin just by the word. Quiere decir que si tenemos la fe que el Hijo de Dios tenía en la carne, nosotros podemos vencer el pecado solamente con la palabra de Dios. Por lo cuanto no puede haber pecado en nosotros. Okay? Who loved me and gave himself up for me. Quien nos amó y se entregó a sí mismo por mí. That word gave up himself. He gave his life. He gave everything for us as a ransom, as an offering. Él se ofreció a sí mismo, quiere decir que se entregó, se ofreció como una ofrenda. So he crucified himself up there so we can crucify sin right next to him. Él se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros crucificáramos el pecado ahí mismo con él. So si él vive esta vida por nosotros, no debe de haber pecado, porque es él el que está dentro de nosotros. So if we live life just like Christ, there cannot be any sin in us because it's him who is living this life for us. Amen. So that's what I wanted to teach to you this verse, because it's being used to justify man to continue sinning. Quería enseñar este texto porque se utiliza mucho en diferentes lugares para justificar al hombre que está continuamente pecando, diciendo, no, pues es que Cristo me da
perdón y puedo regresar a pecar y seguir pecando y pecando y Cristo me sigue perdonando. Okay, it's being used to say that, well, Christ forgives me, or I can find forgiveness in Christ and I can continue sinning as many times as I want. And it's being used wrong, because once you are in Christ and you crucify this flesh with Christ, there cannot be any sin, conscious sin in your life. No puede haber ningún pecado del cual estamos conscientes, porque Cristo es el que habita en nosotros. Amen. So that was a teaching on Galatians 2 verse 20. Esa fue la enseñanza en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20. God bless you. Dios te bendiga.